Segunda parte de el origen del valor del bosque o en la ausencia del valor del bosque. En esta ocasión vamos a retomar las ideas generales de por qué valen las cosas y la aplicaremos al caso concreto del manejo de bosques, en particular bosques maderables. Retomando de las nociones generales, ciertas cosas que hay que tener en mente, empezaremos por decir que valor no es un atributo de las cosas. Valor es un algo separado, múltiple. Cada cosa puede tener diferentes valores para diferentes personas, para diferentes momentos. Y para una misma persona, el valor de algo, como el boleto de un avión, puede tener diferente precio, diferente cifra, en función del propósito que se persigue, de las garantías que se tienen o de las cualidades de la transacción que se va a realizar. En general, si no se van a tomar decisiones o no se va a elegir algún curso de acción o no se va a comprar o vender, es un poco redundante hablar del valor de las cosas. Como decía el Principito en sus diferentes historias, las cosas realmente importantes no se pueden vender, no se pueden comprar, y en ese sentido es estéril intentar ponerles un precio o establecer quién es el propietario legal de esos derechos. Las cosas como el sol, los atardeceres, la fuerza de gravedad, simplemente no tienen precio porque no tienen valor. Eso no significa que no sean importantes. En el caso del bosque hay algunas dificultades por el hecho de que son espacios tan grandes que no hay control de las actividades que ocurren en él, y quien quiere ejercer sus derechos pues encuentra dificultades para asegurar que lo que tiene el bosque esté en su mano y él decidir lo que se hará con ello. Sí habría que anotar de que el bosque, al ser usado, pues las partes que se usan para alguien, sí hay un control real y puede haber un marco legal que defina sus derechos, y esas partes sí pueden tener un valor. Sí se pueden prestar, se pueden robar, se pueden vender, se pueden guardar, y sobre todo el derecho final es el derecho del propietario a destruir eso que él tiene. En la medida de que las decisiones en el bosque, como la cosecha o el cultivo o la protección contra factores que lo destruyen, causan gastos, causan riesgos, causan resultados que no son enteramente controlables, implica personas que trabajan, implica tiempo para la labor y tiempo para que la labor cause sus efectos. Estas otras cosas son recursos que también tienen aplicación hacia otras actividades humanas, donde esos son recursos escasos y para ellos sí hay plenos derechos de propiedad. Por lo tanto, las decisiones del bosque pueden estar valoradas en función de los recursos que consumen, y que al consumirlos están secuestrados, no disponibles para otras actividades. La tasa de descuento será el instrumento económico que engloba estas partes, tanto para fines prácticos como representación simbólica. De ninguna manera se piensa que la tasa de descuento sea necesariamente la medida del valor del bosque, simplemente que para muchos de los procesos que utilizan elementos económicos, la tasa de descuento es un hecho real de la escasez de los recursos escasos, como la mano de obra, los combustibles, etcétera, la maquinaria, y el tener que escoger qué haremos hoy con ello implica una decisión económica. Y ese es el trasfondo
que hace necesaria la utilización de elementos económicos, cualquiera que sea la decisión que se va a tomar. La decisión por defecto para el bosque es su liquidación. La opción de destruir es la evidencia real de que se han reconocido y se pueden ejercer los derechos plenos de propiedad. Esto implica el derecho del dueño a cambiar el uso del suelo con o sin motivo, y este derecho no puede estar limitado por ninguna otra cosa excepto los efectos hacia terceros, los intereses generales de la sociedad. Pero estos derechos ya están protegidos a través de leyes ambientales y de otra índole que no necesitan una legislación forestal específica. El buscar motivos para no destruir el bosque, eso es el manejo del bosque. Es lógico que si tenemos bosques que ya tienen árboles y están creciendo y han acumulado una gran masa, pues el usarlos ya es una decisión inminente que genera la necesidad de la continuidad del bosque, tanto por el hecho de que estamos utilizando su riqueza acumulada con los años, como por el destino que tendrá al final de esa labor, que será volver de nuevo a tener otra cobertura distinta, pero forestal. El tener estas opciones y el respetar que se tomen decisiones al respecto es esencial para la buena conducción del manejo del bosque. En un acercamiento a la toma de decisiones, esto puede resumirse en dos cosas. Primero, elegir dentro de un catálogo teórico de opciones tecnológicas labores concretas que deban ser aplicadas a sitios y momentos que tengan la posibilidad de aportar un resultado final agregado que aumenta el valor total del bosque. En la segunda parte, pues hay que ver que este aumento de valor es suficiente como para justificar que el bosque no sea desmontado, o en su caso que la empresa forestal pudiera ser vendida para que otra persona continúe con ella decidiendo lo que deba decidirse. Si el propietario actual ejecuta las labores y encuentra que su provecho incrementa el valor de lo que tiene, él deseará seguir siendo empresario forestal, a menos que tenga motivos externos distintos, pero en general una buena inversión nadie la va a soltar sin un buen motivo. Las buenas inversiones justifican retener el bosque, y eso es el buen manejo de los recursos forestales. No todos los objetivos necesitan ser necesariamente comerciales, monetarios, aunque muchos lo son, pero en la medida de que toda actividad, incluyendo actividades de contemplación o de tipo de recursos no extractivos, requieren inversiones, requieren algún tipo de vehículos, infraestructura, maquinaria, combustibles y otros insumos, pues eso lleva a gastos, y esto implica una decisión acerca de realizar o no tal actividad. Que si esto repercute en indicadores financieros, los indicadores pueden reflejar alguna de las facetas de la intención de realizar actividades, pero no necesariamente son todas, ni tampoco son las decisivas. Las decisiones de tipo consolidado, o sea, donde se interviene toda una serie de criterios múltiples, como la adversión al riesgo que pueda tener el propietario, o las preferencias sobre avance tecnológico, sobre crecimiento, sobre relaciones con competidores o con su cadena productiva de abasto o de clientes, su estrategia a largo plazo, su manera de armonizar con otras inversiones. Todas estas son decisiones económicas que son valoradas
pero no necesariamente por un indicador, sino por la suma de todos ellos. Por último, hay que entender que aún en el caso de empresas netamente comerciales, no es posible plantear en términos totalmente numéricos los objetivos finales de esas empresas, y esos objetivos de entrada no necesitan tener una justificación, pueden o no ser racionales, pueden o no ser utilitarios, como sucede por supuesto en cualquier segmento de la economía. En resumen, el bosque en sí no tiene un valor. El ejecutar labores implica usar recursos escasos que sí tienen un valor y donde hay plenos derechos para controlar lo que sucede con esos recursos productivos, como la tierra, el trabajo, la tecnología, los datos, el dinero. Y los resultados que se obtengan, vistos tanto del lado del empresario como sus efectos en personas que no tienen que ver con la actividad forestal o con los intereses generales de la sociedad, necesariamente deben esperar que el bosque haya crecido de valor al grado de que haya un incentivo a quien tiene el derecho de propiedad para retener ese derecho y continuar trabajando en el bosque, manteniendo los terrenos forestales en su condición forestal. No importa que esa tierra vaya cambiando sus inventarios, sus características, su variabilidad, sus eventos azarosos. Si tenemos suficientes motivos para que las acciones que vamos a realizar conduzcan a resultados que superan la opción alterna de entregar la empresa para que otro continúe con ella, o la opción de desmontar el bosque, o simplemente la opción nula de no hacer nada, esos son los programas de manejo que tienen viabilidad. Y para eso sirve el conocer el valor del bosque con todos sus muchos limitantes de tipo práctico para poder ejercer un control sobre los eventos del bosque. Con esta noción ya es posible empezar a hablar de formas de manejo, tanto en México como formas teóricas, con este basamento de una lógica acerca del valor del bosque y de cómo existe una regla para poder tomar decisiones, que es una regla que admite diferente clase de objetivos para la tierra y de situaciones que pueda tener el empresario, dueño de los bosques. Estas reglas generales corresponden a la inserción del bosque dentro de la economía general, y las reglas que se utilizan para los demás negocios son las mismas reglas que tendremos que aplicar en el bosque. Hasta aquí con la plática sobre valor.